La brisa es suave y el sol, perfecto. Durante las vacaciones del día del trabajo, sus padres se fueron de viaje juntos, dejando a Lupita sola para cuidar la miscelánea. El negocio de su familia estaba en el pueblo, y era el más grande de la zona. El edificio de 2 pisos en el patio trasero de la tienda era su casa. En palabras de su madre, su familia no era exactamente la más rica del pueblo, pero le andaban pegando. Solo unos pocos años más de esfuerzo y lo lograrían. Excepto los días de plaza, cuando estaba especialmente concurrido, el resto del tiempo no había mucha gente. Conseguir por fin unas vacaciones oficiales, pero tener que ayudar a sus padres a cuidar el negocio, no hacía a Lupita nada feliz. ¿De verdad van a estar felices yéndose de viaje? No les remuerde la conciencia, pensaba. Quizás porque hacía demasiado calor, había muy pocos clientes a mediodía. Abrió una bolsa de papitas y se puso a comer mientras leía aburridamente novelas en una aplicación del móvil. Lupita, Lupita. Absorta en la lectura, de repente oyó una voz hueca y resonante que la llamaba por su nombre. ¿Quién me habla? Lupita se levantó con su bolsa de papitas, estiró el cuello hacia la entrada de la tienda y miró, murmurando para sí misma, no hay nadie ahí fuera. Justo cuando iba a sentarse de nuevo para seguir leyendo, se sintió mareada y la vista se le empezó a nublar. Apenas podía mantenerse en pie. ¡Ay, no! Me está dando otra vez el bajón de azúcar. Planeaba coger un caramelo de la estantería, pero en cuanto dio un paso, sintió que le fallaban las piernas y se desplomó en el suelo. Ya está, le he recuperado el alma. Gracias a Dios, gracias, doña Chole. Mi Lupita se pondrá bien ahora, ¿verdad? Le ha bajado la fiebre y su respiración es normal. Debería despertarse en un rato. Como somos todos de la misma comunidad y tu familia lo está pasando mal, dame solo 15 pesos. Ya sabes, si fuera alguien de otro pueblo, serían 30, sin regateo. A través de la bruma, Lupita oyó algunas conversaciones extrañas e intentó abrir los ojos, pero sintió que los párpados le pesaban y volvió a caer en la inconsciencia. Cuando por fin se despertó de nuevo, lo hizo entre un estruendo de voces. Esa chamaca salada ya se había muerto y aún así gastaste dinero en su tratamiento. Si tanto dinero te sobra que no sabes en qué gastarlo, ¿por qué no muestras tu piedad filial a tu anciana madre, Madre, Lupita sigue siendo mi hija. No podía quedarme mirando cómo moría con esa fiebre tan alta, ¿o sí? Don José, tu hijo lleva mucho tiempo muerto. A esa niña muerta la recogiste, no es de tu sangre. Tenlo claro, ¿vale? Yo soy tu propia madre. Esa niña maldita es adoptada. La abuela Elena señaló con rabia a su segundo hijo. Al ver que José permanecía en silencio, ella continuó, no es que no pueda tolerarla, pero que niño se congela en la sierra toda la noche en pleno invierno y no se muere. Sus ojos son de un extraño color grisáceo, no como los de la gente normal. Es un demonio, te lo digo yo. ¿Por qué nunca escuchas a tu madre? Lupita frunció el ceño mientras escuchaba el ruido de fuera, sintiéndose completamente desconcertada. Vaya giro dio la historia, de estar comiendo papitas en la tienda a despertar en medio de un drama de pueblo sobre niños adoptados y ojos grises. Se miró y vio que sus manos eran pequeñas, sus pies eran pequeños, todo su cuerpo era pequeño. Aterrada, se palpó por todas partes. ¿Cómo se había vuelto tan niña otra vez? Su ropa estaba gastada y llena de remiendos. ¿Acaso había viajado en el tiempo? Si no, ¿por qué se había convertido en una huerfanita y había acabado en esta casa que se caía a pedazos? Esa era la única explicación que tenía sentido. Lupita se levantó del catre y se dio la vuelta para inspeccionar el cuarto. El techo de lámina y madera estaba cubierto de hollín negro y las paredes eran de adobe, con la paja seca claramente visible entre la tierra. Aparte de un sencillo ropero de madera vieja junto al catre, había 2 grandes cajas de madera en el suelo, de esas que usan para guardar el grano. Una pequeña canasta de mimbre con algunos frutos silvestres descansaba sobre una de las cajas. El suelo de tierra estaba bien barrido y hasta le habían rociado un poco de agua para que no se levantara el polvo.
La manta del catre estaba cuidadosamente doblada en una esquina y el petate que lo cubría estaba muy limpio. Los pocos trozos desgastados habían sido remendados con pedazos de tela, cosidos con mucho esmero. Era evidente que la señora de la casa era muy aseada a pesar de la pobreza. En el suelo había un par de guaraches de tela con un agujero, pero también estaban remendados. Esos debían de ser los zapatos de la dueña original. El ruido de fuera no había cesado, así que Lupita planeó salir a echar un vistazo. En cuanto se puso esos huaraches, fue como si se rompiera una presa, los recuerdos de la dueña original irrumpieron en su mente como una avalancha. Lupita se agarró del borde del catre, tratando de procesar todo lo que pasaba en esa casa. Cuando terminó de absorber los recuerdos, se quedó estupefacta. Había transmigrado a un libro, y era la misma novela que estaba leyendo antes de desmayarse. La dueña original se llamaba Lupita, como ella, pero esta Lupita era un personaje secundario destinado a sufrir y morir solo para que avanzara la trama. Dios mío, ¿cómo pude terminar aquí de una forma tan loca? Pensó. Se preguntó qué habría pasado con su yo de la ciudad. ¿Seguiría tirada en el piso de la miscelánea? De repente, recordó la voz que llamaba al alma la noche anterior. Recordaba vagamente que fue esa curandera, doña Chole, quien la trajo a este mundo. De ninguna manera. Tenía que encontrar a esa mujer y hacer que la enviara de vuelta a su vida moderna. Lupita abrió la puerta de madera y el alboroto de afuera se detuvo en seco. Varios pares de ojos se posaron en ella. Tragó saliva, nerviosa, antes de preguntar. ¿Puedo ir a buscar a doña Chole? La abuela Elena la fulminó con la mirada y se burló. ¿Qué? ¿A poco no fueron suficientes 15 pesos? ¿Quieres ir a regalarle más dinero a esa vieja? Normalmente, se consideraba que doña Chole era una vieja buena para nada, así que la abuela Elena no le había impedido realizar el ritual para Lupita el día anterior. De todos modos, tenía pensado que si la niña no se salvaba, no le iba a soltar ni un quinto. Para su sorpresa, la curandera, que siempre parecía no dar una, milagrosamente había logrado salvar a Lupita, que ayer ardía en fiebre y ya estaba estirando la pata. Realmente extraño. Aunque Lupita era un alma del siglo XXI, siempre había sido una muchacha tranquila y nunca se había liado a gritos con nadie. Con la abuela Elena mirándola con tanta malicia, se sintió intimidada. Solo quería darle las gracias, alcanzó a decir. Desde luego, no podía soltarle a la vieja que lo que quería era que la bruja la mandara de regreso a su época con su celular y sus comodidades. La abuela Elena puso los ojos en blanco. Si quieres darle las gracias a alguien, dáselas a tu padre. Por tu enfermedad tuvo que andar buscando doctores y hasta a la curandera, llenándose de deudas y haciéndonos la vida imposible a todos. Lupita miró a su padre, don José, que se apoyaba en un bastón de madera porque tenía una pierna lastimada, y le dijo con toda sinceridad. Papá, gracias. Don José asintió levemente y luego miró a su esposa, doña María. Lleva a la niña adentro. María metió a Lupita de vuelta al cuarto, y en cuanto cerraron la puerta, los gritos afuera volvieron a empezar. Lupita aguzó el oído, no quería perderse ni un detalle. Incluso oyó que la vieja mencionaba algo sobre repartir la herencia y separar a la familia. Doña María también lo escuchó, miró a su hija con tristeza. Quédate aquí y no salgas, mi vida. Tu mamá va a ver qué está pasando. Lupita sintió, pero en cuanto su madre salió, pegó la oreja a la ventana de madera. ¿Quién sabía cuándo podría volver a su vida normal? Mientras estuviera atrapada en este libro, necesitaba entender cómo mascaba la iguana. Un día a la vez. Desde que te quedaste cojo, ya no puedes ir a jornalear al pueblo, así que la casa perdió ese dinero, sentenció la abuela Elena. Las tierras dependen ahora nomás de tu padre y de tu hermano. Tu hermano todavía no se ha casado, y la muchacha de la familia Pérez dijo que para casarse con él, ustedes tendrían que mudarse y hacer su vida aparte. La vieja hizo una pausa dramática antes de seguir. Pensé en negociar esto con ellos, pero después de que ayer te endrogaste con tanta deuda por la niña, ya no puedo hacerme cargo de ustedes. Anoche hablé con tu padre y con tu hermano,
y los dos estuvieron de acuerdo en que lo mejor es que se separen de la familia. Eso sí, no se les va a dar su parte de las tierras buenas, van a tener que irse a sembrar al páramo allá por la esquina del cerro. Don José apretó con más fuerza su bastón de madera. Quiso decir algo, pero se tragó sus palabras, aguantando el coraje. La abuela Elena continuó como si nada. Una vez que se larguen por su cuenta, las deudas que tengan serán bronca suya. Luego, nomás tendrán que darnos a nosotros y a tu padre 50 pesos al mes para nuestro sustento, ya que los hemos estado manteniendo a los tres durante meses, desde que te quedaste tullido de la pierna. Doña María, incapaz de aguantar más la injusticia, intervino. Madre, hable con un poco de conciencia. ¿A qué se refiere con que nos han mantenido? Aunque José no puede hacer trabajos pesados, yo me he fletado haciendo las tareas de la casa y del campo sin flojear ni un segundo. Cuando José trabajaba en la presidencia municipal allá en el pueblo, le entregaba cada mes todo su sueldo. Ahora que nos van a correr de la familia, es una injusticia que no nos den ni tierras buenas ni un centavo. La abuela Elena, al ver que María se atrevía a respingar, puso una cara de pocos amigos y soltó. ¿Qué no dije que el terreno baldío allá por el cerro sería para ustedes? Si les diéramos tierras de primera, serían un desperdicio en manos de un cojo como él, ¿y qué? ¿Para qué terminen en manos de tu familia, María? Ni lo piensen. Doña María se puso roja de puro coraje al darse cuenta de que la familia realmente tenía la intención de abandonar a don José a su suerte. Demasiado enojado para seguir alegando, don José dio un paso adelante, agarró la muñeca de su esposa y miró fijamente a la abuela Elena. Si me desprecias por ser una carga y quieres que nos separemos, entonces traiga al comisario ejidal para que reparta la herencia y divida a la familia como Dios manda. Como sea que el viejo lo disponga, lo aceptaré sin decir ni pío. La abuela Elena rezongó. ¿Para qué traerlo? Yo sé mejor que nadie lo que hay en esta casa, cuánta tierra tenemos y yo misma puedo repartirla. Don José dijo con una frialdad que calaba. Si no viene el comisario, no hay trato y no nos movemos. El abuelo Pancho, que estaba en cuclillas fumando su cigarro de hoja en un rincón, oyó las palabras de su segundo hijo. Golpeó la ceniza contra la pared de adobe y se puso de pie, diciendo. Está bueno. Iré a buscar al comisario. Después de que el abuelo Pancho se fuera, el hermano mayor, Juan, se acercó con cara de preocupación fingida a don José. Suspiró y, dándole una palmada en el hombro, le dijo muy serio. Hermano, eres bien necio por quedarte con esa huerfanita salada. Desde que la trajiste, no pasaron ni 2 años cuando nuestro otro hermano falleció y ahora tú quedaste lisiado. Mi hijo no pasó sus exámenes para la prepa y ahora tú te vas a pelear con mis padres por culpa de ella. Esa chamaca es la que trajo la mala suerte a esta casa. Sin inmutarse, don José le quitó la mano de Juan de su hombro y le respondió. Nada de esto tiene que ver con mi Lupita. El abuelo Pancho regresó pronto con el comisario ejidal y, bajo su mediación, don José se separó oficialmente de la familia. A diferencia de lo que quería la vieja, gracias a la intervención del comisario, don José recibió 1 hectárea más de tierra de primera y 500 pesos en efectivo, 100 kilos de arroz, 25 kilos de sorgo y un costal de harina de maíz. En cuanto a dónde vivirían, eso no cambió por ahora, la familia de 3 continuó viviendo en el mismo cuarto de adobe en la parte trasera. La abuela Elena también le entregó a don José unos platos, sartenes y herramientas para el campo, pero le dio puras cosas viejas, oxidadas y despostilladas. Sobre la comida, la vieja le ordenó a don José que construyera su propio fogón con piedras y barro en el patio trasero. Mientras lo terminaba, les dio permiso de usar la cocina de la casa, pero le advirtió claramente a su otra nuera, la señora Chonita, que el aceite, la sal, la salsa de soya y el vinagre los tenía que comprar doña María en el pueblo. Que no se los anduvieran pidiendo prestados a ellos. Don José le pidió a doña María que metiera las provisiones al cuarto. Mientras cargaba las cosas, María miró a Lupita con los ojos llenos de lágrimas. Lupita pudo ver claramente la culpa y la tristeza en su mirada. Cuando don José recogió a Lupita, todavía trabajaba en la presidencia municipal y ganaba muy buen sueldo al mes.
Por eso, en aquel entonces, cuando quiso adoptar a la niña, la familia no hizo tanto berrinche. Pero cuando Lupita apenas tenía 2 años, el hijo de sangre de don José y doña María, el pequeño Juanito, se puso muy grave y murió de convulsiones por una calentura que no le pudieron bajar. Como una parte de los ojos de Lupita era de un color grisáceo, la gente del pueblo empezó con sus chismes de que era de mal agüero. Luego, los rumores corrieron más fuerte, decían que Lupita le había echado el ojo al niño o que ella era la causa de que el hijo biológico hubiera muerto. Al principio, doña María no les hacía caso y seguía queriendo mucho a Lupita. Pero conforme los chismes crecieron y la gente la señalaba, María empezó a sentirse incómoda y hasta con miedo cerca de la niña. Ya no le pegaba ni le gritaba, pero empezó a ignorarla y a tratarla con una frialdad que dolía más que un golpe. Hace unos meses, don José ofendió al hijo del cacique del pueblo, los Puebla, un tal Junior Puebla, y los matones de este lo dejaron lisiado. Desde entonces, don José perdió su chamba en la presidencia y quedó mal de una pierna, hundiendo a la familia en la pobreza, lo que hizo que doña María estuviera cada vez más de malas con Lupita. Como doña María no había vuelto a quedar embarazada, las chismosas del pueblo decían que Lupita era la culpable, que era ojo de venado y que si se deshacían de ella, la suerte cambiaría. En ese pueblo, a Lupita la veían como una salada a la que todos le sacaban la vuelta. Doña María acomodó con cuidado los costales de grano en un rincón del cuarto, poniendo unas tablas abajo para que la humedad de la tierra no echara a perder el arroz. Don José entró cojeando con un puño de monedas. De los 500 pesos que les debían dar, solo traía 450, la abuela Elena se cobró a lo chino la mensualidad del próximo mes por adelantado. Guárdalos bien, le dijo don José a su esposa mientras le entregaba el dinero amarrado con un hilitos. Doña María, con los ojos llorosos, respondió. Nunca pensé que tu madre fuera tan desalmada. Tú los mantuviste años y ahora que no puedes trabajar, nos corre como si fuéramos desconocidos. Don José no dijo nada. Se acercó a Lupita y le tocó la frente. Al ver que ya no tenía calentura, sonrió con una tristeza que le nublaba los ojos. Lupita se sentía muy confundida, ella sabía, por el libro, el destino trágico que les esperaba a todos. Ya es mediodía. ¿Le puedes preparar algo de comer a la niña? Preguntó don José. Tu madre está usando la cocina ahorita, luego. Contestó doña María sin ganas. Lupita preguntó con miedo, papá, ¿puedo salir un ratito? Andas débil por la fiebre, mi hija. Quédate aquí adentro, no te vaya a dar un aire, le dijo don José, dándole una canastita con tejocotes y peras silvestres. Lupita frunció el ceño. Si no salía, ¿cómo iba a encontrar a la curandera? Tenía miedo de quedarse atrapada ahí para siempre. Mordió una pera, estaba arenosa y seca, nada que ver con las frutas de su tienda. Se puso triste y se le quitó el hambre. Don José salió a buscar a su hermano para lo del fogón y doña María se fue a moler el arroz al otro lado del pueblo. Era su oportunidad. Lupita se puso sus huaraches y se escabulló hacia el extremo oeste del pueblo, cerca del cerro, donde vivía doña Chole. Al verla llegar, la curandera se sorprendió. Doña Chole, si alguien llama al alma que no es, ¿se puede regresar? Preguntó Lupita nerviosa. La vieja cambió la cara y la metió al cuarto. Vuélate al petate y acuéstate. Lupita obedeció. Doña Chole prendió un manojo de copal e incienso. El humo era espesísimo y Lupita se quedó dormida. Cuando abrió los ojos, estaba en su miscelánea. Volví. Gritó feliz. Intentó abrir la puerta de cristal para buscar a sus papás, pero la puerta no cedía. Estaba bajo llave y no se movía ni un milímetro. Lupita. Lupita oyó la voz de doña Chole a lo lejos. Ella no quiso responder, pero de repente sintió un piquete en el dedo. La curandera le había picado con una aguja para despertarla. Niña, hice lo que pude, dijo la vieja con pesar. No importa quién fueras antes, ahora solo puedes ser Lupita. Fue mi culpa, pero yo te guardo el secreto. Lupita salió de ahí destrozada.
En el camino, unas muchachas del pueblo se apartaron de ella como si tuviera la peste. Miren, ahí va la salada. ¿Que no se estaba muriendo? Murmuraban. Al llegar a su casa, doña María ya estaba ahí. Entró a la cocina común, donde la concuña, la señora Chonita, le hacía la vida de cuadritos. Si vas a usar la lumbre, lavas los trastes, le soltó Chonita con burla. Nunca había nadie tan tonto como tu marido, criar hija ajena y más siendo una maldición. Doña María no respondió, solo se puso a lavar la olla con coraje mientras la otra se burlaba de que ahora tendría que cargar el agua del pozo ella sola porque su marido estaba lisiado. Ya en su cuarto, Lupita no dejaba de pensar en su tienda. De pronto, cerró los ojos y, ¡pum!, estaba otra vez en la miscelánea. Fue al mostrador. Ahí estaba su bolsa de papitas a la mitad y su celular con la novela abierta. Agarró las papitas, les dio un mordisco y sabían a gloria. Estaban crujientes. Se dio cuenta de algo increíble, todo en la tienda estaba congelado en el tiempo, como una fotografía. Y lo mejor. Podía ir y venir entre el pasado y su supermercado cuando quisiera. Y con solo pensarlo, las cosas de la tienda aparecían en su mano. Este descubrimiento de que podía traer objetos modernos a la antigüedad le levantó el ánimo de volada. Como no podía volver, Lupita aceptó su destino y fue a la cocina para ayudar a doña María a prender el fogón. Mamá, déjame prender la lumbre a mí, ¿sale? Doña María la miró de reojo. Ándale pues, encárgate tú. Iré a traer agua del pozo con el balancín. Hay masa en la olla para el atole, solo ponla a hervir, no vayas a hacer de más. Tras darle las instrucciones, doña María agarró el palo de madera, los 2 botes alcoholeros que usaban como cubetas y salió. Lupita miró las piedras de pedernal sobre el fogón de piedra y, tratando de recordar cómo le hacía la dueña original, las golpeó una y otra vez. Ya le dolía la mano de tanto darle, pero ni una chispita salía. ¿Será que para prender el carbón con piedra se necesita mucha maña?, pensó frustrada. Siguió intentando, pero el fuego nomás no prendía. Ay, si tan solo tuviera un encendedor de los de la caja. Justo cuando terminó de lamentarse, un encendedor Bic rojo apareció en su mano. Lupita saltó de alegría al darse cuenta de que, literalmente, lo que imaginara de su tienda llegaba a ella. Usó el encendedor, prendió el ocote y la leña en un segundo, puso la olla a hervir y barrió el tierrero. En eso, doña María regresó sudando con los 2 botes de agua. Justo cuando los estaba vaciando en la gran tinaja de barro, se acercó la señora Chonita con cara de pocos amigos. Cuñada, la tinaja todavía no está llena. Te falta. Doña María recargó el balancín contra la pared de adobe, ya harta. Como ya repartimos la herencia y nos separamos, cada quien que traiga su propia agua. Yo solo voy a hacer un poquito de atole y ya traje 2 botes. Como sea, tú sales ganando porque vas a usar lo que yo traje. A la señora Chonita se le deformó la cara del coraje. Si doña María no llenaba la tinaja, la suegra, la abuela Elena, la iba a mandar a ella al pozo, y el pozo estaba bien lejos y de su vida. Esa tinaja sigue siendo de la casa, ¿me oyes? Te la estamos prestando, lo mínimo es que la dejes llena. No vas a andar de gorrona usando nuestras cosas gratis, ¿verdad? Doña María dejó los botes en el suelo y barrió a la señora Chonita con la mirada. Ya que te gusta tanto hacer cuentas, vamos a sacar los trapitos al sol. Cuando mi José trabajaba en la presidencia, tu papá me pidió prestados 1000 pesos para su medicina. Todavía no me los devuelve. Además, los útiles y las cuotas de la escuela de tus hijos siempre los pagó mi marido. ¿Cuándo piensas pagarnos? Si no tienes dinero, me puedes pagar con trabajo. Doña María habló con una autoridad que dejó a la otra fría. Pero Chonita no era de las que se quedaban calladas. Ay, por favor. En ese entonces todavía no nos repartíamos. Ese dinero lo dio José porque mi suegra lo mandó. Si tienes muchos pantalones, ve y pídile cuentas a ella. Mencionar a la abuela Elena le dio en la herida a doña María. Todos esos años, el sueldo de don José y las cosechas se los quedaba la vieja.
¿Cómo podía decir que no tenían dinero? Al recordar que solo les dieron 450 pesos para empezar de cero, sintió un nudo de rabia en la garganta. Pero sabía que no podía ponerse al tú por tú con la suegra todavía. Si la vieja se enojaba, los echaba a la calle sin pensarlo. Al ver que doña María se quedó callada, la señora Chonita se dio la vuelta con una sonrisa de triunfo, sintiéndosela muy. Hablas como si mi suegra y tu marido nunca se hubieran gastado el sueldo de mi José. Yo más bien digo que tú le has estado mandando dinero a escondidas a tu familia allá en el otro pueblo todos estos años, y todavía tienes el descaro de pedirme a mí. Capaz que mejor vamos con tus parientes a que nos devuelvan lo que te llevaste. Al oír eso, doña María se puso roja de puro coraje. Agarró el balancín de madera que estaba apoyado en el adobe y le gritó a la señora Chonita. Atrévete a ir. Si le vas con chismes o problemas a mi madre, te juro que voy a la escuela de tus hijos y armo un escándalo frente al director para que corran a Sisu y a Sigi de las clases. A ver si muy valiente. Eso sí le dolió a la señora Chonita, porque sus hijos eran su mayor orgullo. Se dio la vuelta bufando y corrió al patio trasero gritando. Juan. Juan, ven acá. ¿Ahora qué mosca te picó? Contestó Juan, el hermano mayor, frunciendo el ceño. Acabo de terminar de batir el lodo para los adobes con mi hermano, ¿qué quieres? ¿Para qué? Pues porque ya nos repartimos y cada quien sus cosas. Ya me lastimé la cintura de tanto lavar trastes, ándale, ve al pozo por agua, porque si mi suegra ve la tinaja vacía, a la que le va a tocar la gritiza es a mí. Chonita jaloneó a Juan del brazo. Él volteó a ver a don José, quien de inmediato le dijo. Anda, hermano, ve a ayudarle. Yo aquí me encargo de lo que falta. Juan siempre trataba bien a su esposa porque ella le había dado 2 hijos varones, el mayor, Sisu, de 15 años, y el chico, Sigi, de 11. Como eran los únicos nietos hombres de la familia, eran los consentidos de todos, especialmente de la abuela Elena. Sisu era muy bueno para los libros y los maestros siempre hablaban bien de él, así que la abuela le ponía mucha atención. El chico, Sigi, era más despierto y travieso, pero no le gustaba el estudio. Hacía poco había dicho que ya no quería ir a la escuela. Como la familia ya no tenía tanto dinero y tenían que juntar para la boda del hijo menor, el tío Chanyu, la abuela aceptó que el niño dejara los libros. Pero como ya habían pagado el trimestre, lo mandó a que terminara hasta el otoño para no desperdiciar el dinero. En la cocina, doña María sirvió el atole en los jarros y le dijo a Lupita. Ve al patio y dile a tu papá que ya se venga a comer. Lupita salió y vio el bastón de su papá tirado en la tierra. Don José estaba de rodillas, sacando los adobes de los moldes de madera. Como no podía mover bien la pierna, estaba todo manchado de barro hasta las rodillas. A Lupita se le apretó el corazón de verlo así. Papá, ya está la comida. Se acercó y lo ayudó a levantarse, entregándole su bastón de madera. Lupita, mi hija, debes tener hambre. Anda, ve comiendo tú. Primero me tengo que lavar bien porque si no, tu mamá no me va a dejar ni entrar al cuarto, dijo don José con una sonrisa cansada. Don José de verdad adoraba a su hija adoptiva. En esos tiempos y en esos pueblos, casi todos preferían tener hijos varones para que ayudaran en el campo. ¿Quién iba a querer adoptar a una niña? La comida era sagrada y nadie quería una boca extra que alimentar gratis. Lupita pensó en los pleitos entre sus padres. Sabía que gran parte del resentimiento de doña María era por ella. Si mamá tuviera un hijo de su sangre, ¿sería feliz?, se preguntó. Pero luego recordó lo que decía el libro, don José moría cuando ella cumplía los 12 años, sin dejar más hijos. Se quedó mirando a su papá, preguntándose si su llegada con todo y su miscelánea mágica podría cambiar ese destino tan triste. Vaya, esto se puso color de hormiga. El destino que marca el libro es una tragedia griega, pero ahora con esa bodega mágica que tiene Lupita, las cosas no tienen por qué terminar así. Aquí tienes la continuación con toda la esencia mexicana. Doña María sirvió a cada uno un jarro de atole de arroz, pero estaba tan ralo que parecía pura agua. Tenemos que medirnos con la comida, o el invierno nos va a pegar duro,
explicó doña María con la mirada baja. En las tierras que les dejó la abuela Elena todavía había milpa creciendo, pero en cuanto llegara la cosecha, todo el maíz y el frijol serían para la vieja. Por eso, la abuela les dio esos 100 kilos de grano, que según ella debían durarles hasta el próximo año. Pero el problema es que era puro arroz con cáscara, ya limpio, se iba a reducir a la mitad. ¿Cómo iban a sobrevivir así? Doña María ya estaba haciendo cuentas para estirar el grano lo más posible y luego, en primavera, empezar a buscar quelites y verdolagas en el cerro para no morir de hambre. Lupita se tomó su jarro de agua de arroz y dejó el traste en la mesa. Llamarle atole era mucho lujo, era puro caldo. Doña María la miró y le dijo seca, come bien, que esta noche ya no hay cena. Ya me llené, mamá, asintió Lupita. Doña María vació lo último del caldo en su propio jarro y le dejó los granitos más enteros a don José. ¿Cómo va lo del fogón?, preguntó ella. Ya tengo los adobes listos. Si hoy pega bien el sol, mañana temprano los empiezo a acomodar y para la tarde ya tenemos cocina. Mañana mismo te vas al pueblo por el comal y la olla de barro para estrenarlos, contestó don José con una sonrisa, tratando de darle un trago de su jarro a su esposa, pero ella se quitó. Cómelo tú, que te hace falta fuerza. Yo no tengo hambre, dijo doña María, aunque le rugían las tripas. Como mi suegra dijo que lo de la milpa ya no es nuestro, no voy a ir a ayudar con la cosecha. Mañana me voy al pueblo por la olla y voy a traer hilo para bordar. Don José suspiró. Sabía que su esposa quería ponerse a bordar servilletas y manteles para vender, pero eso cansa mucho la vista y pagan una miseria. Antes, él nunca la hubiera dejado matarse así, pero ahora, lisiado y sin un peso, ¿con qué cara le decía que no? Mamá, déjame ir contigo mañana, dijo Lupita. Te ayudo a cargar las cosas. Doña María lo pensó un poco y aceptó, está bueno. Como nos acabamos de separar, nos faltan un montón de cosas en la casa. No tenemos dinero para todo, pero lo poco que compremos no voy a poder cargarlo yo sola. Vente pues. Esa noche, acostada en el petate, Lupita no podía dejar de darle vueltas a lo que sabía por el libro. En la historia original, ella era descendiente de una estirpe de curanderos legendarios o brujos, pero nunca lo supo. Después de que mataran a don José, la abuela Elena la vendía como si fuera un animal. El que la compraba era el mero mero de la historia, un tal Junior Mova, un tipo rico y poderoso que buscaba la sangre de los de su clase para curar a su novia, una tal Janran. Decían que la sangre de Lupita era mágica y curaba hasta el veneno más fuerte. Para que nadie se la quitara, ese tipo mandaba asesinar a don José en secreto, sabiendo que él era el único que de verdad protegía a la niña. Luego, engañaba a Lupita haciéndola su querida para tenerla a la mano como si fuera una farmacia viviente, dándole lujos para que no sospechara. En el libro, cuando Lupita por fin agarraba poder, se vengaba de toda la familia de mala manera. A todos les iba de la patada, menos a doña María, que acababa loca y encerrada en un convento por pura lástima.